Génesis capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 9 en adelante. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Leímos hasta el versículo 16. Entonces, aquí está hablando del primer pacto. Ya sabemos que hay dos pactos. Hebreos capítulo 10, versículo 9, habla de... Quita lo primero para establecer esto último. Habla de ese primer pacto. El primer pacto, ayer nombramos a grosso modo Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 se ve una condicional. ¿Qué diferencia hay entre el primer pacto y el nuevo pacto? O el pacto, hay un pacto que es para vida y un pacto que es para muerte. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto tenía condición. ¿Qué dice? Si cumples, si cumples. ¿Cómo una persona podía heredar la vida? Si cumple. El detalle es que nadie podía cumplir. Esta es la época en la cual nadie ha podido decir que puede cumplir. Solamente dice, no, es que debemos tratar, es que debemos esforzarnos. Pero la persona no se da cuenta que está diciendo que debe tratar de alcanzar algo que nunca va a alcanzar. Si se diera cuenta que lo que está haciendo, lo que lleva años haciendo, si le alcanza la muerte y no lo ha logrado, esa persona estuvo todo el tiempo no en una realidad, estuvo en un engaño. Como no sé si han visto cuando van a cazar un conejo, amarran una zanahoria en la punta de un palo, amarran una zanahoria con una pita y van moviendo la zanahoria y el conejo va detrás de la zanahoria y así se lo llevan. ¿Por qué? Porque así el ser humano, cuando está tratando de cumplir la ley, está obrando de la misma manera. Las personas que están tratando de cumplir la ley están en el antiguo pacto. ¿Qué dice el antiguo pacto? El que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Por eso nuestro Señor Jesucristo, a aquel intérprete de la ley, mira la profesión que él tenía, era intérprete de la ley. Jesús le dijo qué está escrito y cómo lees. Y cuando él habló, nuestro Señor Jesucristo le dijo, bien has respondido, hágalo, haga eso y vivirá. Le está nombrando el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque Jesús vino para el nuevo pacto. El antiguo pacto era el que las personas que estaban dependiendo de él, y todavía las personas que están dependiendo de él, estaban en la muerte. Lo resume Romanos 3:23. Todo el mundo estaba como destituido de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Cómo estaba toda la humanidad? ¿Cómo está toda la humanidad sin haber entrado en el nuevo pacto? Cuando vemos a las personas que están en las obras, ellos, sin darse cuenta, están en el antiguo pacto. Ellos dicen, no, ya no, ya no, fue abrogado, nuestro Señor Jesucristo vino a destruir ese pacto antiguo. Él ahora tiene el nuevo pacto, el del espíritu de vida. Sí, o sea, citan algunos versículos, pero cuando miramos lo que sale del corazón de ellos, no han salido del viejo pacto. Aún están bajo la ley. Aún están tratando de hacer algo para alcanzar la salvación.
y usan versículos para sustentarlo. Precisamente uno de los versículos que usaron eh, está en Hebreos y la persona que me mandó hoy, me mandó ese versículo, no miró el versículo que seguía. Cuando yo le mandé el versículo que seguía, en el versículo, esa persona estaba interpretando un versículo para las obras y decía, mire, si ve que debemos hacer algo, eso indica que debemos involucrar nuestra acción, eso indica que nosotros debemos hacer. Pero en el versículo siguiente, yo le mandé el versículo siguiente, en el versículo siguiente habla de perseverar en la fe. Esa persona, sin darse cuenta, estaba pensando que debía era hacer algo, todo lo convierte en hacer algo, pero solamente el versículo de abajo. Y curiosamente me estaba diciendo, es que hay que tener en cuenta todo el capítulo. Le dije, sí, pero solamente el versículo que sigue no lo estaba teniendo en cuenta, pero que el versículo que seguía mostraba a qué se refería de perseverar en qué, en la fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí? Pero, entonces, si ve, dice retroceder, o sea, hay algo que debemos hacer. Lo que hemos explicado aquí varias veces, cuando alguien tiene anteojos azules, todo lo va a ver azulito. Cuando tiene anteojos rojos, todo lo va a ver como rojizo, ¿sí? La persona que está en la ley está igual que los fariseos. Está igual que los fariseos. Los fariseos, ellos se sabían la Biblia. Bueno, curiosamente, las personas que están en la ley en esta época ni siquiera conocen bien la Biblia. Conocen algo así por encima, pero de teología. ¿Qué es lo que conocen de teología? Es hermenéutica, escatología, homilética. Conocen cosas humanas que les enseñan a estar en las obras, porque el punto de vista de los hombres nada tiene que ver con el punto de vista de Dios. Ah, no, que el teólogo fue un sacerdote que hubo en tal época, sí, en la época de la Inquisición. Sí, ese sacerdote era el que firmaba los documentos para que quemaran a esa persona porque es un hereje, porque está anunciando algo que él llama dizque el evangelio. Increíble. Esos teólogos, los estudios de esos teólogos que estaban en las obras, son los que ahora siguen enseñando. Y ahora obviamente dicen, no, es que también tal persona que fue cristiana, él estudió con ese teólogo. Sí, pero todo han sido personas que están bajo las obras. Si están bajo las obras, ¿qué tiene que ver el punto de vista de una persona que está bajo las obras con la gracia? Nada. Ah, pero en Estados Unidos hay un pastor que tiene una mega iglesia. La gente llena diariamente, llegan 1000 personas nuevas a esa iglesia, de tan grande que es esa iglesia. Sí, la Biblia dice que ancha la puerta que conduce a la perdición y muchos son los que entran por ella. Mándeme una predicación. Yo le digo a las personas así, mándeme una predicación, la que a usted más le haya gustado de ese pastor. Y yo la voy a analizar con lupa. No necesito ver ni 5 minutos. Y les he devuelto y les he dicho, dése cuenta que ese señor está hablando así, así, así. ¿Sabe que lo que está diciendo? Obras. Ahora, ya que veo que usted admira a ese señor, ya que usted lo sigue, lo respeta, lo quiere, explíqueme el evangelio. Y la persona hace silencio. Pues dígame el evangelio. Sí, es que es la tarea que nuestro Señor Jesucristo nos puso. Sí, yo sé que es la tarea que nos puso. Dijo que fuéramos y le predicáramos el evangelio a todo el mundo. Explíqueme el evangelio. Y no me lo puede explicar. Empieza a hablar de una cosa, empieza a hablar de otra. Sí, está bien, pero hábleme del evangelio. Dígame qué es el evangelio. Es la tarea que nos puso. Sí, pero dígame cuál es, explíquemelo. Enséñame el evangelio. Imagine que yo soy una persona que no conozco el evangelio y usted me va a evangelizar. Dígame el evangelio. Pero lleva 30 años de pastor, ¿no? Si lleva 30 años de pastor, 40 años de pastor, ¿qué está enseñando? Ah, está mirando esquemas o bosquejos de predicaciones que tienen éxito, que hacen que las personas estén felices, que hacen que las personas aplaudan y se emocionen. Les está enseñando cómo llevar su vida de una manera ordenada humanamente. No, pero también espiritualmente. Si no les ha enseñado el Evangelio, no les ha enseñado nada espiritual. Únicamente les ha enseñado cosas humanas. Y Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Tristemente, la gran mayoría de las que se hacen llamar iglesias cristianas, les falta algo. Les falta ser iglesias y ser cristianas. Pero afuera pueden tener el letrero que dice iglesia cristiana, póngale el nombre que le quiera poner. No es necesario. ¿Por qué aquí se está hablando con Abraham de la circuncisión? Aquí miramos, ¿no? Se está hablando de la circuncisión, el pacto. Cuando miramos Deuteronomio 28, lo hemos considerado, ¿no? Vamos a leerlo, vamos a mirar Deuteronomio capítulo 28. Es el capítulo que más nombran en muchas denominaciones. Deuteronomio capítulo 28. Tiene en total 68 versículos. Las personas ya sabemos cuáles versículos leen. Leen desde el versículo 2, que dice, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahí hacen una pausa, se saltan la parte que sigue de ese versículo. La parte que sigue de ese versículo dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Realmente están oyendo la voz de Jehová? Si oyeran la voz de Jehová, deberían leer también el 1, deberían leer también el 15, deberían leer del 15 al 68. ¿Pero por qué solamente leen los primeros? ¿Por qué solamente leen hasta el versículo 13? ¿Sí? Bueno, a veces hasta el 14, pero no, leen algunas partes del 14. Lo normal leen hasta el 13. Dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito serás tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto que está diciendo acá sí se cumple en los justos. Pero ahora, las personas sin haber conocido la justicia de Dios, hoy alguien me preguntó, pero quisiera que me hablara sobre el ayuno, quisiera que me hablara sobre las profecías, quisiera que me hablara sobre algo que aparece en Apocalipsis. Le dije a esa persona, sí, espere. Si quiere hablamos ese tipo de cosas, pero primero recibe la salvación. ¿Cómo? No, pero yo llevo tantos años en la iglesia. Sí, bueno, una pregunta. ¿Tú eres pecadora o no eres pecadora? Pues sí, todos somos pecadores. Le dije, bueno, eso es lo que tenemos que solucionar. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Ah, pues va al infierno. Pero mira lo que tú me acabas de contestar. Ah, sí, pero no, pero yo voy a la iglesia, yo creo en Cristo. Es más, en mi iglesia solo nombran a Cristo. Sí, yo entiendo. Yo te entiendo. Pero ahora necesitas escuchar el evangelio. Sí. Lo que estaba la persona hablando y hablando era su justicia. Todo lo que la persona a su punto de vista ve como que de Dios. Pero todo se resume en esas dos preguntas. ¿Usted sabe a dónde va un pecador cuando muere? Sí, pues al infierno, sí. Según la Biblia, sí, va al infierno, sí. ¿Y usted es pecador? Ah, pues yo creo que todos. No. Dejemos a los demás. Háblame de ti. Pues sí, yo no puedo decir que no. Yo honestamente, la verdad, soy pecador. Es que donde diga que no. ¿Y por qué me dice usted que es pecador? Ah, porque es que yo estoy viviendo en unión libre. ¿Qué? ¿Usted es pecador por eso? Sí. Entonces, ¿usted cuándo dejaría de ser pecador? Yo creo que cuando me case, por eso es que yo he querido así que ella también conozca de la iglesia para que los dos nos casemos. O sea, cuando usted se case, ¿usted va a dejar de ser pecador? Y yo creo que sí. ¿Usted cree que nunca más va a volver a codiciar? Uy, no, yo creo que sí, voy a seguir codiciando. Y si usted codicia, entonces, por la ley, usted lo que me acaba de decir es que usted por la ley es pecador. La ley lo tiene a usted constituido en pecador. Pues sí, y la palabra dice que toda infracción de la ley es pecado. Sí, ciertamente. Dice ciertamente, no omita el ciertamente. Cuando Dios dijo, el día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Por qué dijo ciertamente? Al punto de vista de los hombres, ¿Adán murió? No. Inclusive muchos ateos me nombran ese versículo y me dicen, ¿sí ve que Dios es mentiroso y Satanás sí dice la verdad? Porque, ¿qué le dijo la serpiente? No morirás, sino que serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y cuando miramos el versículo 22, ahí dice que ellos ahora sabían el bien y el mal. Y es más, ¿murieron? No murieron. Pero Dios dijo que iban a morir y no murieron. Dios dijo ciertamente.
Porque a los ojos humanos se iban a ver muertos, no se iban a ver muertos. Pero espiritualmente estaban muertos. Y literalmente en el espíritu. Lo que se había desconectado de Dios era el espíritu. Ellos eran a imagen. Prácticamente lo que ellos hablaban era como Dios mismo hablando, igual que nuestro Señor Jesucristo, a imagen de Dios. Nuestro Señor Jesucristo hablando, igual que Dios mismo hablando. Ya lo hemos visto varias veces, como lo que decía nuestro Señor Jesucristo tiene paralelo en el corazón de Dios. Cuando una persona escucha las palabras de Jesús, conoce el corazón de Dios. En Juan 6, no sé si se acuerdan, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, el que come mi carne, bebe mi sangre, la gente, ¿qué dijeron? Sus discípulos, o sea, muchos de sus discípulos, habían muchos en esa época, en ese momento. ¿Y qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? ¿Quién la podrá aguantar? ¿Quién la podrá sufrir? La palabra que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo era muy dura para los oídos de ellos. Ellos que estaban acostumbrados a oír. Desde niños los habían criado en las obras. Toda persona que nació en mi país, hay una religión que predomina. Predominó, ya no, que predominó durante muchos años, sobre todo mis abuelos, mis padres, ellos fueron criados en esa religión y ellos también cuando yo nací niño, mis primeros años me guiaron dentro de esa religión. Pero esa religión no tiene nada que ver con Dios, sin nada, nada. Es más, mis abuelos, mis padres, ellos lo único que conocían de la palabra de Dios era que la Biblia es la palabra de Dios. Es lo único que sabían. Pero ¿sabían su contenido? No. Es más, no sé si ustedes sepan, cuando en las casas ustedes llegan y ven un atril con una Biblia, usted puede pensar, wow, aquí parece que escudriñan el corazón de Dios. Mire muy bien esa Biblia, va a notar algo especial. Va a notar que está abierta, siempre, siempre está abierta en un mismo capítulo. Siempre. Es más, de la manera como está abierta, le ha caído polvo, la han limpiado con un plumero, ha vuelto y le ha caído polvo, la han limpiado, le han quitado el polvo por encima, pero esas hojas ya se ven de otro color. Si usted pasa solamente una hoja, usted notará que, uy, aquí es diferente, el color cambia. Esa Biblia no la habían abierto, no la habían abierto, no la han leído, esa Biblia nadie la ha leído. Es más, usted le puede mirar los orillos, o le puede mirar aquí los orillos. ¿Cuántas veces ha pasado el dedo por ahí? No ha pasado el dedo. ¿Cuánto tiempo llevan con esa Biblia? No, 30 años. ¡Qué vergüenza! Una Biblia que nadie ha leído. Sí, efectivamente. Lina Patricia sabe. Ah, Lina Patricia, usted como que tenía una Biblia de esas, ¿no? No, yo creo que todos. En la casa de todos, los que fuimos criados por nuestros abuelos, nuestros padres, fuimos criados de esa manera. A mirar la Biblia como a decir que la Biblia es la palabra de Dios, pero ni siquiera mirarla. ¿Qué es la circuncisión? La circuncisión, bueno, algunas personas no saben qué es la circuncisión. Tenemos que hablarlo, qué pena. Tenemos que hablarlo. La circuncisión es quitarle un pedazo de piel a una parte del ser humano, del hombre. Porque la circuncisión se le hace únicamente al hombre. Entonces le quitaban ese pedazo de piel y ya, ¿qué tipo de pacto era? Pacto de sangre, si sabían, ¿no? Entonces, la circuncisión, le quitaban a esa persona esa parte, pero ¿quién era el que derramaba esa sangre? La persona misma, ¿sí? La persona misma era la que derramaba la sangre. ¿A quién le tenían que hacer la circuncisión? A esa misma persona. ¿Qué representa la circuncisión? Las obras. La persona que si hace esto y esto y esto vivirá. Como le dijo nuestro Señor Jesucristo. Bien has respondido, hágalo. Hágalo y vivirá. Y esa persona automáticamente, ¿qué le contestó? Ahí dice la Biblia, él queriendo justificarse a sí mismo. Entonces le hizo una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque quería justificarse. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, hágalo y vivirá, haga eso. Bueno, eso que usted me acaba de contestar, hágalo. Hágalo y va a vivir. Entonces esa persona, el versículo siguiente dice, él queriendo justificarse a sí mismo. Él, siendo intérprete de la ley, le enseñaba a las demás personas la ley. ¿Él la podía cumplir? No la podía cumplir. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué les dijo en la cara a ellos? Les dijo, ustedes atan cargas pesadas que ustedes ni con un dedo las quieren mover.
pero a los demás les atan cargas pesadas. ¿Qué les enseñan? Debemos hacer. Si tú mirabas televisión, deja de mirar televisión. Si tú fumabas, deja de fumar. Si tú tomabas, deja de tomar. Deje de hacer, deje de hacer. Ay, sí, yo ya no voy a volver a hacer. Ahora vas a hacer un pacto con Dios. Vas a comprometerte a que ya no vas a volver a hacer eso que tanto hacías. Sí, sí, Dios, desde hoy me comprometo. A los 2, 3, 4 días, esa persona está rompiendo ese pacto que acaba de hacer. La Biblia dice, mejor te fuera no haber hecho un pacto con Dios que haberlo hecho e incumplirlo. La gente no, si conocieran la ley se darían cuenta, nadie puede ser justificado por medio de las obras. Estamos en un cuerpo que inevitablemente va a hacer lo contrario a lo que dice la ley. ¿Por qué la ley dice, no sé si sepan el primer mandamiento? Pregunto, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Por favor, escríbanlo, digítenlo, quiero saber cuál es el primero. Escríbanlo. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Dios dio 10 mandamientos. Hablo de los 10 mandamientos, no hablo del resumen. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Amarás a Dios, así dice, pues escríbanlo completo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el amarás a Dios? Miguel ha leído la Biblia, efectivamente. Cuando miramos Éxodo 20 o Deuteronomio 5, que son las únicas partes en la Biblia donde aparecen los 10 mandamientos completos, dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Juan Carmona. Ese es el primer mandamiento. Que a nosotros, la religión donde la gente se arrodilla delante de estatuas a pedirle cosas, a una estatua de una señora, de un señor, de un niño, de así, estatuas de diferentes figuras, se arrodillan a pedirle cosas. Las personas que fueron criadas en esa religión, automáticamente ¿qué disparan? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué disparamos eso en modo automático? Eso fue lo que nos enseñaron en el colegio. Las clases de religión que daban en el colegio de nosotros, ¿quién orientaba esas clases de religión? La religión de gente que se arrodilla delante de estatuas. Ahora, vamos a ver. ¿Cuál es el segundo mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Ya sabemos que el primero no es amar a Dios sobre todas las cosas, no. Así usted lo busca en internet, y así aparece. Pero cuando miramos la Biblia, no es así. Entonces, ¿cuál es el segundo mandamiento de la ley de Dios? ¿Cuál es el segundo mandamiento? Vamos a ver, espero que escriban cuál es el segundo mandamiento de la ley. Ya más de uno dice, no, ¿yo para qué escribo? No, escriban. El segundo mandamiento. Ajá, sí, no te harás imágenes, no te harás imágenes. Bueno, yo le pregunto eso a muchas personas, bueno, ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, ya para qué. Sí, sí. No jurarás su santo nombre en vano. Gracias, Lina Patricia. Lina Patricia, en tu casa creo que había una Biblia abierta en el Salmo 91, ¿no? Bueno, efectivamente a nosotros nos enseñaron no jurar su santo nombre en vano. Resulta que mirando la Biblia, el tercero dice algo parecido. No es así como nos lo enseñaron, pero sí tiene que ver con no tomar el nombre de Dios en vano, el tercero. El segundo no dice eso. El segundo dice, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Eso es lo que dice el segundo mandamiento. Cuando miramos los 10 mandamientos, no sé si ustedes han visto el video que tenemos en TikTok. No sé si han visto el video que tenemos en TikTok donde explicamos los 10 mandamientos según la Biblia. Y hacemos la comparación con lo que nos han enseñado. Es un video de 3 minutos, un video cortito, pero ahí explicamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos están en orden de importancia para Dios. El primero realmente no está abajo, el primero está arriba. El primero es el más importante para Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es el segundo más importante para Dios, que dice, no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Y no sé si ustedes conozcan alguna religión que tiene imágenes
y a las personas que asisten, a sus congregantes, a sus miembros, les enseñan a inclinarse delante de esas imágenes. Y no solo a inclinarse, sino a honrarlas. Las veneran. Inclusive dicen esa expresión, venerar. Pero cuando ustedes miran, sinónimos de venerar es adorar. Busquen. Cuando quieran, busquen qué es venerar. Sinónimos de venerar: adorar, idolatrar, honrar. Entonces las personas dicen venerar, parece que suena otra palabra diferente. Eso no es adorar, es honrar. Cuando una persona se inclina y mira esa estatua, y mira la estatua y cierra los ojos y mira la estatua, ¿qué le está pidiendo? ¿Qué está hablando? Está hablando con una estatua, le está pidiendo cosas a una estatua. El segundo mandamiento, la ley de Dios, es no te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella, ni las honrarás. El tercero, ya saben, se los dije ahora, no tomar el nombre de Dios en vano. Que a nosotros nos enseñaron no jurar su santo nombre en vano, pero cuando miramos en la Biblia es diferente lo que aparece escrito en la Biblia a lo que nos enseñaron. El cuarto mandamiento, ¿cuál es? El día de reposo, ¿sí? El día de reposo. Están en orden de importancia. Hay personas que le dan mucha importancia a uno solo, al cuarto. No sé si sepan, hay muchas religiones que se enfocan en uno. ¿En cuál? En el cuarto. Sí, debemos guardar el día de reposo. Sí, si miran bien los 10 mandamientos, si los estudian detenidamente, después leen el libro de Isaías, se darán cuenta, están escritos en el orden de importancia para Dios. Para Dios, ¿qué es lo más importante? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué le sigue a Dios en orden de importancia, en el corazón de Dios? ¿Qué es importante para Dios? No te harás imágenes, ni te inclinarás ante ella, ni las honrarás. Pero tristemente hay muchas religiones, muchas, no solo hay una, no. O sea, la gente cree, los de esa religión piensan que ellos son los únicos, inclusive dicen, nosotros somos la verdadera iglesia de Jesucristo. La iglesia que está descrita en el libro de Hechos, esos somos nosotros. Yo les digo, ¿en qué parte los apóstoles se arrodillaban delante de estatuas? ¿Sabe qué me dijo alguien? Pero no, alguien no, varios están hablando del tabernáculo. En el tabernáculo, en el propiciatorio, no sé si ustedes sepan, el propiciatorio, el arca, estaba el arca de Dios, ¿sí? El arca de la alianza, donde esa arca tenía 3 cosas adentro. Ya alguien lo dijo la otra vez, creo que sí, ya alguien lo dijo la otra vez. Las 3 cosas que estaban adentro, ¿cuáles eran? La vara de Aarón, el maná en un cofre de oro y las tablas de los 10 mandamientos. ¿Por qué estaban dentro del arca? ¿Y sabe cómo estaban dentro del arca? Estaban tapadas. El propiciatorio, bueno, vamos a hablar algo del tabernáculo. El propiciatorio es la tapa que estaba encima del arca del pacto, el arca de la alianza. Encima de esa arca estaba el propiciatorio, pero adentro tenía esas 3 cosas. ¿Por qué los 10 mandamientos estaban ahí? ¿Y por qué? No sé si sabían qué es lo que había encima del propiciatorio. ¿Alguien sabe qué es lo que había encima del propiciatorio? Cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera un propiciatorio similar al que había en el cielo, ¿qué hizo Moisés encima de la tapa del propiciatorio? ¿Alguien sabe? ¡Querubines! Sí, habían querubines, 2 querubines. ¿Pero qué posición tenían los querubines? Querubines. Esos 2 estaban con las alas evitando, o sea, en posición de nadie mire lo que está adentro del arca. No te fijes en lo que está adentro del arca. ¿Qué es lo que estaba dentro del arca? Los 10 mandamientos. ¿Por qué Dios permitió que quedaran allá guardados? Porque nadie puede ser justificado por la ley. Por misericordia, Dios escondió los 10 mandamientos. Pero el ser humano que quiere hacer. ¿Dónde trae los 10 mandamientos? Los tiene escritos en sus mentes, en sus corazones. Aún tribus que nunca han escuchado de la Biblia, que están alejadas de la civilización, ustedes van a hablar con ellos y ellos tienen un decálogo moral. Y ustedes se ponen a analizar qué es lo que ellos desarrollaron como un decálogo moral. Sin darse cuenta, del corazón de ellos salieron los 10 mandamientos. Porque dice la Biblia que Dios escribió su ley en nuestras mentes y nuestros corazones. Por eso, el ser humano tiene
el corazón de nosotros, ¿cómo es? Engañoso y perverso. El ser humano cree, como los fariseos, que cumpliendo la ley, como el intérprete de la ley, que cumpliendo la ley se puede heredar la vida eterna. Por eso ese intérprete de la ley se acercó a Jesús y dice la Biblia, se acercó para probarle. ¿Por qué dice que se acercó para probarle? Porque él ya sabía lo que le habían enseñado, que la única forma de heredar la vida eterna es haciendo. Como dice no codiciarás, pues no codicie. Como dice no adulterarás, pues no adultere. Y Jesús vino y le subió el volumen. Jesús no vino a abrogar la ley. Jesús vino y le subió el volumen. Como la ley dice, ay, no me había dado cuenta a la hora, qué pena. Bueno, vamos a terminar hasta acá. Bueno, voy a terminar un poquito rápidamente lo de los querubines. Entonces, las personas de esa religión que se inclina delante de estatuas, ellos me han dicho, Dios ordenó que hiciera querubines y que la gente se arrodillara delante de los querubines. Y a Dios le gustaba que el hombre hiciera eso. Yo le dije a esa persona, muéstreme en la Biblia dónde dice todo eso que usted está diciendo. Yo sé que en el propiciatorio había querubines, pero Dios no ordenó que se arrodillaran. Y a Dios no le gusta que hayan hecho eso. Es más, sí, Dios en la ley que puso en el segundo mandamiento, no te harás imágenes ni te inclinarás, pero la persona sin conocer el corazón de Dios está diciendo eso. Esa religión, re loca, re loquísima, se agarra de esos querubines para decir eso que no está en la Biblia, que Dios dijo que se arrodillaran y que a Dios le gusta que se arrodillen delante de los querubines. Es más, nadie podía entrar al lugar santísimo. La persona que entraba al lugar santísimo siendo pecador, esa persona moría. Entraba el sacerdote después de hacer todo un rito de purificación y entraba con un lazo en la cintura y con campanitas. Las personas, mientras el sacerdote estaba allá, ellos tenían que oír el sonido de las campanitas. Si oían que ¡pum! Se cayó y ya no sonaban las campanitas, sacaban a ese sacerdote arrastrado de esa soga porque había muerto. Nadie puede entrar donde está el arca, pero este señor que está diciendo, no, ese señor no. ¿Qué les están diciendo los sacerdotes? Yo no puedo decir padre, porque Jesús dijo a nadie llaméis padre, entonces me disculpan. Los sacerdotes, por decirlo de alguna manera, porque no son sacerdotes, pero bueno, las personas que se conocen como sacerdotes o que algunas personas les dicen padres, esas personas están enseñando a que se defiendan, solo eso es apologética, a que se defiendan, a que defiendan los argumentos doctrinales de su religión. No, es que nos pasamos mucho. ¿Sí? Quisiera continuar, pero así ya. Sí, curas, esa es la palabra correcta, curas. Pero no, es que no son una cura, es un veneno. Lo contrario a una cura es una enfermedad, no se puede decir cura, eso no es una cura. Si transmite muerte, ¿cómo se le diría? Veneno, ¿cierto? Veneno. En vez de decir que es una cura, una enfermedad, es una enfermedad. Y peor, súper contagiosa. Bueno, vamos a dejar hasta acá, vamos a orar. Padre, te pedimos por las personas que todavía están dentro de esa religión demoníaca. Ellos no se dan cuenta y ellos creen que uno está enojado con ellos, pero no estamos enojados con ellos. Estamos enojados con aquel que los ha tenido engañados y que está llevándose el alma de muchas personas al infierno. Inclusive, lamentablemente, hemos visto morir a muchos familiares en esa doctrina diabólica, que lamentablemente mientras una persona esté en esa doctrina y nadie le hable para que salga, si esa persona muere y una persona sabía que esa religión, esa doctrina no tenía nada que ver con la palabra de Dios y la persona no le anuncia, en Ezequiel dice que Dios demandará esa sangre de esa persona que se fue al infierno porque alguien que sabía cómo no le dijo, solamente para que la persona no se sintiera criticada, no se sintiera irrespetada, no se sintiera para que estuviera bien con uno, para complacer a la carne. Permite, Padre, que como dice tu palabra, algo que tú igualas a la idolatría es la cobardía. Los cobardes y los idólatras los colocas al mismo nivel. Para ti es abominable alguien que por cobardía no le dice a su familiar en la cara, usted está asistiendo a una religión diabólica. Por no decirle de esa manera en la cara directamente para estar bien con su familiar, para que su familiar no se enoje, no se sienta criticado, no se sienta irrespetado. Satanás no respeta a las personas. Satanás lleva a las personas a la fuerza. Se los está llevando a la fuerza a muchas personas al infierno porque no conocen la verdad. La Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Permite que si todavía hay personas escuchando este en vivo que todavía están intoxicadas y envenenadas con las enseñanzas de esta religión y que les han dicho y les han lavado el cerebro para que ellos digan, si alguien va a decir algo en contra, diga que no los critique. Si alguien va a decir algo en contra, diga que respete. Si esas personas todavía están envenenadas de esa manera, Padre, permite que suceda lo que sea necesario en la vida de ellos para que el corazón de ellos se incline hacia ti, hacia tu palabra y no a religiones de hombres. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Nos vemos, Dios quiera, mañana a la misma hora, durante el mismo periodo de tiempo, empezando a la misma hora que empezamos y finalizando a la misma hora. En total por un periodo de aproximadamente 30 y alguito minutos. Chao.